Resolución de problemas computacionales. Análisis del proceso de aplicaciones. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Cárdenas y estaré presentando este tema, el resumen de este documento. Su método. Como toda práctica, estos son completos y se interviene en una variedad de factores que solo ocasionan la distorsión del conocimiento. Se le estudia los fenómenos educativos, se disecciona la realidad y se desactualiza el análisis de la misma. ¿Cuáles son sus objetivos? Busca indagar las competencias de alumnos para resolver tales cuáles son encuestas que se apliquen a los alumnos, un análisis documental de la producción de los estudiantes, entrevistas semiestructuradas a los alumnos para tener conocimiento de sus procesos de conocimiento y observar de forma sistemática para obtener un registro. ¿Cuáles fueron ciertos resultados de este análisis? Que se reúnen los resultados de la aplicación de los 4 instrumentos señalados con anterioridad, tomando en cuenta las actitudes y aptitudes para la resolución de problemas y su correspondiente diseño algorítmico. Esto se realizó como una encuesta de un ejemplo de 83 estudiantes sobre haber finalizado una carrera que aborda el diseño de algoritmos. Se plasman las tablas siguientes que van a continuación sobre la dificultad que se da en la resolución, desde cómo se formuló el problema hasta la corrección de errores. Como en este primer ejemplo que tenemos aquí sobre la tabla número 1, que es el nivel de dificultad de los pasos para diseñar algoritmos, este demuestra que la valoración de muy difícil corresponde al mismo diseño del diagrama NS, trabajo que va directo con los pasos anteriores y que se deben reflejar las decisiones de diseño previas. Esto da a entender que los casos de prueba correctamente diseñados facilitan la identificación de componentes para la diagramación del algoritmo, que se debe estudiar la distribución de los alumnos en un lugar de escala de muy bien, regular o mal. Aquí un represente gráfico de cuáles fueron los pasos de A, B, C, D, E, F, G y H, y cada estudiante fue representado. Fueron 12 muy difícil, en B todo esto demuestra las actitudes. Aquí mismo da A es una interpretación que consigna, B una identificación de datos ES, C diseño de casos de prueba, D identificación de casos extremos de prueba, determinación del tipo variables, F diseño del algoritmo de diagrama NS, G confección de prueba de escritorio y H corrección de errores. La segunda encuesta indagó sobre las actitudes del que un estudiante toma para concretar un diagrama. Las actitudes más elevadas fueron siempre y casi siempre, señalando que se apoyan en el estudio de problemas parecidos que estén resueltos correctamente y que consultan con el docente para obtener una orientación para resolver los diagramas de gran dificultad. Esta tabla demuestra esto, cual tiene un nombre de actitudes adoptadas por alumnos ante dificultades para diseñar algoritmos. Aquí demuestra cada letra del alfabeto una característica de los estudiantes, las actitudes que ellos tomaron al tomar este problema. Cual se nota aquí cuáles fueron los puntajes más altos de cada actitud. Esto establece que los casos de prueba que se diseñó de forma correcta facilitan la identificación de los componentes de diagrama a la solución de algoritmos, estudiando así la distribución de alumnos en una valoración de muy bien, regular o mal. En este gráfico de aquí, que se llama la distribución de valoración de casos de prueba diseñados para los alumnos, demuestra el porcentaje cuál fue más alto de estos casos, dando así el más alto fue mal, el 23,3%, mientras que el más bajo fue un vacío de 12,1%. Esto da a los problemas computacionales como análogos a problemas matemáticos bajo problemas por resolver, coincidiendo con que para resolver un problema se necesita cubrir 4 fases, pudiendo así establecer una vinculación de las etapas con las dadas en la resolución de problemas computacionales dado por subfases. Aquí está en esta tabla demostramos cuáles son las etapas y cuáles son sus fases.
Fase 1. Comprender el problema. Su subfase número 1. Reconocer términos. Esto asigna la importancia a la ubicación de lo principal por encima del accesorio y se asegura de conocer el significado de cada término que está involucrado. Su fase número 2. Identificar entrada, salida y condición. Al igual que los problemas matemáticos, la persona debe aislar las partes principales del problema. Hablando del diseño de algoritmos, la incógnita es la salida, los datos, la entrada y las condiciones, las restricciones a las que los datos son sometidos. Su fase 3. Diseñar casos de prueba. Está constituido por la colección de datos de entrada y condiciones sobre los que operan para obtener la salida del diagrama que da solución del problema. Fase 2. Seleccionar componentes. Esta fase corresponde en transitar para que el alumno busque puntos de contacto con sus conocimientos adquiridos. Debe recordar lo que les resulte útil en el pasado para que en la actualidad, en circunstancias parecidas, pueda resolver problemas. Relacionado al ejemplo que se tuvo sobre los 83 estudiantes, se analizó que el 33,85% de los casos de los alumnos señalan que un componente acumulador cuando se necesita de un contador, cual funciona de forma distinta al contener salidas diferentes. Respecto de que el 14,06% elige el componente más complicado que el necesario, siendo una estrategia de forma computacional. Fase 3. Diseñar el algoritmo. Se señala que los estudiantes tienen mayor dificultad en esta fase, pues deben elaborar la combinación articulada para encontrar la solución del algoritmo. Si se interpreta correctamente el enunciado, se lo plasma en un caso de prueba y se selecciona correctamente los componentes logrando la función de los mismos. Fase 4 y última, prueba de escritorio. Fase cuyo análisis no se da aún, pues los alumnos deben de presentar sus diagramas sin agregar la prueba que le corresponda. No solo es necesario el algoritmo para acreditar sus conocimientos. Se está investigando por un grupo para registrar la evolución de las pruebas de escritorio, dando que su utilización como mecanismo de control es muy buena. Del esquema de la figura 4, integra las fases de resolución de problemas computacionales desde su inicio, desde la formulación hasta su máximo nivel de solución óptima. Respecto a la dinámica del esquema, damos a conocer que cada uno de ellos se mueve juntos pero a distinto ritmo, dando su proceso espiral, interactivo e incremental. A continuación, unas siguientes figuras anexadas relacionado a este documento. Una red de citas asociadas con la primera fase, en la que todos hablamos de los conceptos enseñados. Todo parte de un problema de más primera definición, que está asociado con conceptos enseñados. Y este parte de familia de problemas y se va depurando el entender de ciertas cosas. Luego es parte de una disposición a pensar, está asociado con la idea principal, como también está asociado con conceptos previos y también con términos y componentes. Este es un ejemplo de la figura de un caso de prueba de escritorio muy bien diseñado por un alumno, el alumno Gutiérrez. Esta es en la tercera figura de un caso de una prueba de escritorio mal diseñada por un alumno conocido como Agüero. Y aquí se nota la diferencia del conocimiento aprendido anteriormente. Y por último, tenemos una cuarta figura que es un esquema integrado de las fases en la resolución de problemas computacionales, en los cuales demuestra qué tan satisfactorio fue el trabajo de los alumnos con ciertas fases, formulando el problema, como el caso de la subfase. La primera fase, la subfase 2, fue un poco más satisfactoria que los demás, pero no llegando a satisfactorio. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.